el tema aquí es justo lo que acabas de decir, cómo nos podemos convertir en investigadores más experimentados, pero que no se las saben todas. A mí me gusta mucho la figura del explorador, que camina por el bosque y que es más experimentado, es el guía, es el líder. No significa que él sepa que en la siguiente vuelta van a encontrar una amenaza, un agujero, una barranca, un animal, yo qué sé, pero sí tiene esta capacidad para decirle al otro que tiene que responder de manera personal, original, frente al reto, frente a la circunstancia inesperada. Claro. Eso es algo, convertirnos no en el que tiene la verdad, el que tiene la neta, sino como el que tiene la capacidad para ayudar al otro a seguir explorando. Es decir, no contarles el final de la película, sino interesarlos y apasionarlos. No hay nada y mejor verla que personas juntos. te recomiendan algo y te dicen, esta película o este libro es extraordinario. ¿Por qué? Porque a mí me dejó esta inquietud, esta pregunta. En lugar de que le digas en qué termina la película. Porque Claro. al final de cuentas, mire, esto es como el poema de Cavafis. Hay que pedirle a los dioses que nuestros viajes sean largos y llenos de aventuras. Porque lo más importante del viaje a Ítaca no es llegar a Ítaca, sino el viaje. El viaje, sí. Todos sabemos que al final de la historia todos nos entierran. En cenizas son huesos. Claro. Terminamos todos. Pero lo importante es que de aquí a ese momento tenemos una vida para explorar, para investigar, para aprender, para descubrir. Y que entonces nuestra función como maestros, como padres, como hermanos, como seres humanos, es asombrarnos y descubrir todos los días las respuestas a eso que no podemos comprender. Que además ese es el principio real de la felicidad, ¿no? Esa parte del proceso de aprendizaje, pero el tema de la felicidad, del conocimiento, del aprendizaje, todo esto, yo creo que lo vamos a dejar para otro programa. A mí me gustaría aprovechar este poquito tiempo que nos queda de este corte para hacerle una pregunta que creo que además de ser, la tengo que hacer, es una pregunta morbosa, personal, y yo creo que muchos tuiteros deben de tenerla. ¿Hacia dónde va la educación en México? ¿No? Todos hablamos de reformas educativas, todos hablamos de lo que está mal en la educación, todo el mundo dice que la violencia se resuelve a través de la educación, pero realmente yo como ciudadano de calle, yo como persona de Huarache que anda caminando por el mundo y que mi conocimiento es muy reducido y mis habilidades son muy cortas y que no tengo el poder que pudieran tener otras personas a un nivel más institucional, ¿qué puedo hacer para que en un momento dado pueda favorecer yo esta parte de la educación en mi país y que pudiese también ser resolutiva a la hora de entender un problema que es de todos, que nos pertenece a todos, que nos está afectando a todos y que en mis manos está la solución? ¿Usted qué piensa? Voy a dividir la respuesta en dos partes. Una muy corta, muy breve antes del corte y otra después muchísimo más extensa. El tema es que nuestro sistema educativo nacional está en una fuerte, muy profunda crisis. Y es resultado no tan solo de procesos y de problemas de tipo político, esos requieren una solución política y no tienen que ver con lo que yo voy a decir. Al cambiar la sociedad humana, al producirse en los últimos 50 años una profunda revolución tecnológica y técnica, no solo tecnológica, sino técnica, el contexto cultural de la sociedad mexicana, pero en general de la sociedad global, se transformó. Al transformarse ese contexto, básicamente al aparecer nuevas formas de tecnologías de la mente, tecnologías de la visualización, tecnologías para la programación de computadoras, que permite que cualquier niño pueda programar una computadora, tecnologías para la conversación, que usted y yo tanto respetamos y utilizamos, como por ejemplo el Twitter o el Facebook, etcétera, tecnologías de la conversación, y podría hacer una larga lista de tecnologías de la mente. Esas tecnologías transformaron el contexto de nuestra cultura. Y ese contexto que está transformado cambia también las condiciones en las cuales se educa. El maestro ya no puede ser un simple depósito de información para que sus alumnos reciban en dosis de 1 a 2 horas diarias o semanales o mensuales una cantidad de información para que la memoricen y la repitan. Al cambiar ese contexto, al cambiar los modelos con los cuales los seres humanos conocen y comprenden, tenemos que cambiar profundamente la educación y cambiar el rol de los profesores y de los padres de familia.